Continuando con la temática de integrales triples sobre regiones generales, nos dicen encuentra el volumen del sólido en el primer octante acotado por las gráficas z igual a 1 menos y cuadrado, y igual a 2x y x igual a 3. Entonces en primera instancia lo que vamos a hacer es un bosquejo, ¿sí?, de esa región en el espacio tridimensional, como para tener una idea de cómo se comportaría. Entonces tenemos los tres ejes x, y, z, ¿cierto? Y entonces nos dicen en una primera instancia, voy a empezar por y igual a 2x. Y igual a 2x desde el punto de vista de R2, es decir, en el plano XY, representa una recta con pendiente positiva, ¿cierto? Entonces yo la puedo, digamos, definir de esta forma, la recta. Pero como está representada en el espacio tridimensional, ¿sí?, pues esto legalmente es un plano, ¿vale? Vamos a dejarlo, digamos que por acá. Listo, entonces tenemos ese plano que representa y igual a 2x. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esto, vamos a continuar basándonos en esa lógica. X igual a 3, desde el punto de vista de R2, representa, ¿cierto?, una región constante en X igual a 3. Entonces voy a suponer que X igual a 3, no sé, es por acá en esta zona. Entonces, supongamos que la voy a mochar por allá, hagámoslo un poquitico más grande. Aquí está X. Y entonces vamos a suponer que por acá está X igual a 3, ¿cierto? Como nos dice en el primer octante, solo estoy dibujando esa zona. ¿Listo? Entonces X igual a 3 ya lo tenemos. Y ahora vamos a tener en cuenta lo que es Z igual a 1 menos y cuadrado. Es decir, está en el plano ZY o YZ, ¿cierto? Entonces 1 menos y cuadrado es una parábola que abre hacia abajo y que pues cortaría a Z, ¿cierto? Posiblemente en 1. Habría que mirar cuando lleva al gasero, ¿sí? Bien, lo voy a representar, digamos, como una zona más o menos de esta forma, una semiparábola. Recordemos que el otro espacio pues no nos interesa, únicamente nos interesa el primer octante, ¿cierto? Entonces por aquí podríamos decir que tenemos esa misma parábola, ¿sí? Y entonces cuando unamos las secciones vamos a tener más o menos esta forma, ¿sí? Más o menos, bueno, habría un corte, que un poco torcida, habría un corte, entonces voy a dejar que llegue más acá, ya que tendríamos un corte acá. Dejémoslo así, listo, ¿sí? Más o menos. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues calcular a partir de esa región de acotada el volumen de la misma, ¿listo? Entonces, hay que tener pues presente que uno pues lo puede trabajar de esta forma, pero también uno puede generalizar o tener una idea de los límites de integración, sobre todo en R2, ¿sí? Entonces, lo voy a dejar por acá. Si nosotros tratamos de bosquejar un plano en R2, voy a escoger el plano XY únicamente en el cuadrante 1, ¿sí? Entonces tenemos a X, tenemos a Y. Voy a bosquejar únicamente dos funciones, ¿sí? Si se dan cuenta. Tenemos la primera de ellas, que Y es igual a 2X. Entonces Y igual a 2X pasa por 0, 0. Entonces Y igual a 2X. ¿Listo? Bien, y tenemos también X igual a 3. Entonces X igual a 3, vamos a decir que está por acá. Digamos que aquí sea 3 y acá. Este sería X igual a 3. Ahora, si nosotros nos fijamos en lo que es Z igual a 1 menos y cuadrado, ¿sí? Sabemos que si Z vale 0, Y valdría 1, ¿cierto? Entonces, 1 en base a eso
puede definir una recta que vendría siendo esta recta de acá, ¿sí? Entonces estaremos diciendo que tendríamos la recta y igual a 1. Voy a suponer que esa recta esté justo por acá. La recta y igual a 1. ¿Listo? Entonces noten que tenemos un bosquejo de lo que corresponde a esta región, ¿sí? Esta región, toda esta zona, ¿sí? Básicamente es esta misma zona de acá. Entonces la voy a subrayar un poco, ¿sí? Claro, ¿qué no estamos teniendo en cuenta aquí? Z. Recordemos que Z en este caso nos representa la altura, ¿cierto? Pero más o menos esta vendría siendo la misma región. ¿Listo? Bien, y como es solo el primer octante, pues desde acá. ¿Vale? Entonces, a partir de eso nosotros podemos definir los límites de integración. Ahora, ¿por qué tipo de región quedaría mucho más fácil resolver o encontrar el volumen de esta región? ¿Cierto? ¿Por qué tipo de región? ¿Región tipo 1, tipo 2 o tipo 6, 3? ¿Cierto? Depende del planteamiento. Yo lo que recomiendo acá es que como tengo un gráfico a la derecha y un gráfico a la izquierda, es decir, x igual a 3 y y igual a 2x, entonces lo recomendado es utilizar, aunque se puede hacer por región tipo 1 también, lo recomendado aquí es utilizar región tipo 2, ya que pues me permite tener los límites, ¿cierto? De derecha a izquierda o izquierda a derecha con respecto a x, ¿sí? Ya que pues aquí se representa a partir de esta recta que pues tiene una pendiente de 2 y aquí de esta otra que pues es una constante x igual a 3. ¿Listo? Si lo podríamos también plantear por región tipo 1, ¿sí? Pero pues en región tipo 1 tendríamos que tener en cuenta el y igual a 1 y el y igual a 0 y este espacio, este leve espacio. Por lo tanto, pues lo recomendable es plantearlo como región tipo 2. Entonces, el volumen, en este caso, por región tipo 2, ¿sí? Quedaría planteado bajo los diferenciales de z, de x, de y, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces, recordemos que la integral de afuera le corresponde al diferencial de afuera, es decir, en este caso iría desde C hasta D, con respecto al eje Y, ¿sí? Entonces, aquí estaría planteado C, aquí D. Y la segunda integral le corresponde a X, es decir, si se despeja X, aquí quedaría G de Y, G sub 1 de Y hasta G sub 2 de Y, quiere decir que se despeja X. Y la tercera para Z, pero no hay ningún problema, recordemos que Z lo podemos llamar H1 de X, Y, es decir, puede estar en términos de X y de Y, y hasta H2 de X, Y, ¿sí? ¿De quién? De una función f de X, Y, Z, ¿sí? De Z, de Y, perdón, de X, de Y. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo se representa eso. Entonces, cuando yo planteo el volumen igual, analizamos el recorrido. Entonces, tengan en cuenta que tenemos, ¿sí? quién es C y quién es D. Entonces, en este caso, la integral va desde C hasta D. Para Y, entonces, iría desde 0 hasta 1. Después, debemos fijarnos quién es G sub 1 de Y y quién es G sub 2 de Y. Entonces, cuando se plantea por tipo 2, ya lo había mencionado antes, gráfico de la derecha es el límite superior y gráfico de la izquierda es el límite inferior. Pero, ojo, aquí hay que tener en cuenta que se debe despejar a X. Aquí X ya está despejado, pero en lo que corresponde a y igual a 2x no, ¿sí? Entonces, sabemos que esto es y igual a 2x, pero si yo despejo x de ahí, me queda también que esa misma recta es representada por x igual a y sobre 2, que es con la que vamos a trabajar. Entonces, de acuerdo a eso, el límite de integración iría desde y medios hasta 3, hasta... Sí, hasta 3. ¿Sí? Y luego, para z, pues simplemente desde 0, ¿cierto? Hasta 1 menos y cuadrado, que viene siendo, ¿cierto? Esa altura. Recordemos que esta es z igual a 1 menos y cuadrado, ¿sí?
Entonces 1 menos y cuadrado. ¿Listo? Como no hay una función en específico dentro de esta misma, pues simplemente lo dejamos de z, de x, de y lo resolvemos como cualquier otra integral. ¿Listo? Entonces, volumen igual, integral de 0 hasta 1, integral de y medios hasta 3, vamos a integrar respecto a z, entonces nos quedaría, si integramos eso respecto a z, nos quedaría z, ¿cierto? Evaluado desde z igual a 0 hasta z igual a 1 menos y cuadrado de x de y. Entonces, ¿qué sucede? Esto va a ser igual, ¿cierto? A la integral de 0 hasta 1 por la integral desde y medios hasta 3, ¿cierto? Y evaluamos el límite. Como z, el límite inferior es 0, pues no vale la pena colocarlo, ya que pues 0 representa pues vacío, ¿cierto? Entonces únicamente que nos quedaría 1 menos y cuadrado, ¿sí? Que es el límite superior de x de y. ¿Listo? Y de acuerdo a esto continuamos y quedaría que eso es igual a la integral de 0 hasta 1. Y lo que hacemos ahora es integrar respecto a y. Entonces, a x, perdón. Entonces quedaría 1 por x, ¿cierto? Menos x por y cuadrado, ¿cierto? Evaluado desde x igual a y sobre 2 hasta x igual a 3 por dy. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es evaluar los límites, entonces queda que el volumen es igual a la integral de 0 hasta 1 de, vamos a en este caso con el límite superior que viene siendo 3, entonces quedaría 3 menos 3 por y a la 2, ¿cierto? Este es el límite superior menos el límite inferior que sería y medios, entonces quedaría y medios menos y medios que multiplica a y a la 2, ¿sí? Listo. Y todo esto de dy. ¿Estamos? Entonces, de acuerdo a esto, pues miremos a ver qué nos puede quedar, ¿cierto? Si hay de pronto algún término semejante o no. O si de pronto pues lo queremos integrar de forma inmediata. ¿Listo? Entonces, volumen igual, integral de 0 hasta 1, ¿cierto? Miremos que solo está esta constante, entonces sería 3 menos 3 y a la 2, ¿cierto? Menos, el menos afecta todo, entonces queda y medios, menos por menos más y a la 3 sobre 2, ¿cierto? Y noten que no hay términos semejantes, entonces simplemente todo esto de y lo integramos ahora sí, y respecto a y nos quedaría 3y, ¿cierto? Menos 3y a la 3 sobre 3, ¿cierto? Menos y a la 2 sobre 2 por 2 o 4, ¿sí? Más y a la 4 sobre 2 por 2, 8, ¿cierto? Listo. Y todo esto evaluado desde y igual a 0 hasta y igual a 1. En el momento en que nosotros pues obtengamos el volumen, nos queda que el volumen pues va a ser igual a 15 octavos evaluando el límite superior, el inferior. ¿Listo? Bien, entonces eso con respecto a esta parte, recuerden, unidades cúbicas. Bien, ahora vamos a pasar a lo que corresponde a integrales triples, pero en coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas básicamente es una unión, ¿sí?, entre
las coordenadas polares y las coordenadas cartesianas. Entonces, pasemos allí. Antes de pasar a lo que son como tal las integrales triples en coordenadas cilíndricas, definamos cómo puede estar representada una región en coordenadas cilíndricas. ¿Listo? Entonces, básicamente, el sistema de coordenadas cilíndricas combina la descripción polar de un punto. De un punto plano con la descripción rectangular. Entonces, las coordenadas cilíndricas nos dice, el sistema de coordenadas cilíndricas combina la descripción polar de un punto plano con la descripción rectangular de la componente z de un punto en el espacio. Como se advierte en la figura, las coordenadas cilíndricas de un punto P se denotan mediante la tríada ordenada r, θ, z. La palabra cilíndrica surge del hecho de que un punto P en el espacio está determinado por la intersección de los planos z, θ y r dentro de un cilindro. Entonces, básicamente, nosotros sabemos que si tenemos un plano en el espacio tridimensional x, y, z, ¿cierto? Y queremos de pronto definir un punto P, digamos que aquí tenemos un punto P, ¿sí? Nosotros sabemos que ese punto P es o tiene coordenadas x, y, z, ¿sí? Pero para nosotros llegar a que ese punto P tenga coordenadas x, y, z en el espacio, pues él parte a partir de una proyección en el plano x, y, ¿cierto? Entonces, nosotros aquí lo acotamos y ese mismo punto pues tiene una entrada en x, y, ¿sí? Pero ahora en coordenadas polares, ¿sí? Nosotros lo que vamos a tener no va a ser x, y, sino que a partir de la proyección, ¿sí? De un radio al cual vamos a llamar r, ¿sí? R, y el ángulo que genera respecto a x, ¿sí? ese radio o ese vector, porque también lo podemos tratar como vector, ¿sí? Podríamos acotar ese mismo punto xy. En vez de decir xy, lo podríamos plantear como r, θ en coordenadas polares, que ya las conocemos. Ahora, cuando nosotros asociamos ese punto r, θ a un punto en el espacio tridimensional, ese punto P pasa a ser pues r, θ, z, ¿sí? En vez de ser x, y, z. Es una equivalencia ya que estamos representando el mismo punto, ¿vale? Y porque es cilíndrica, básicamente nosotros acotamos una región dentro de un cilindro. Entonces, voy a dejar esto por acá. Y tendríamos lo siguiente: el plano x, y, z, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Pues que nosotros supongamos que tenemos un cilindro, ¿sí?
que lo exageré mucho, pero bueno, tenemos un cilindro y digamos que ese cilindro esté hasta acá. ¿Listo? Entonces tenemos este cilindro. ¿Vale? Entonces, ese cilindro pues tiene una altura con respecto a z. Z no es arbitrario. Normalmente z es cortado a partir de un plano. Entonces ese plano se puede tratar como una constante dentro del z. Entonces digamos que en este punto, ¿sí? O en un punto P, llamémoslo acá el punto P, va a pasar dicho plano que va a generar ese corte. ¿Sí? Entonces aquí lo que tenemos es un z igual a constante. ¿Vale? Ese z igual a constante representa como un z igual a 2, a 3, a 4, ¿cierto? Una constante cualquiera en el espacio tridimensional. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de ese cilindro, nosotros vamos a tener un plano, una región o un hiperboloide, ¿sí? En el cual podríamos tratar de segmentar ese punto P. Digamos que tenemos este plano dentro de ese cilindro. ¿Listo? Entonces, este plano, ¿sí? Con respecto a XY, pues genera un ángulo llamado θ y adicional a eso, pues también genera una longitud, en este caso R, ¿sí? Que pues es constante, y R normalmente también lo podemos hacer dentro del cilindro o al borde del cilindro, es decir, esto podría ir hacia acá y esto hacia acá y decir que pues genera un ángulo θ y que R es constante o que pues es básicamente el cilindro, ¿sí? En otras palabras, ¿vale? Ahora, nosotros ¿qué usamos para pasar de coordenadas cilíndricas a coordenadas rectangulares? ¿Sí? Entonces, coordenadas cilíndricas a coordenadas rectangulares. Recuerden que las rectangulares son aquellas que llamamos X y Z. Entonces, básicamente las coordenadas rectangulares X, Y, Z, ¿sí? De un punto se obtienen las cilíndricas mediante las ecuaciones. Voy a ser muy breve aquí, ya que pues ya se vio lo que es coordenadas polares. Entonces sabemos el porqué a partir del círculo unitario. Entonces x es igual a r coseno de θ, ¿sí? Y es igual a r seno de θ, ¿sí? Y aquí lo nuevo es que z es igual a z, es decir, permanece constante. ¿Listo? Bien. Entonces, supongamos que nosotros tenemos, no sé, tenemos un ejemplo. Tenemos un punto, ejemplo 1, ¿sí? Y voy a pasar
o voy a hacer una conversión de cilíndricas a rectangulares. Voy a iniciar básico por un punto. Entonces nos dicen lo siguiente: convierta pi tercios, 7 en o bueno, convierta de más bien coordenadas cilíndricas a rectangulares. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a convertir? Pues simplemente sabemos que esto tiene la forma r teta z, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a decir x igual a r coseno de teta, y igual a r seno de teta y z igual a z. Y vamos a reemplazar. Por lo tanto, nos queda de la siguiente forma. ¿Listo? Entonces nos quedaría x igual a r, o sea, 8 coseno de teta, que es pi tercios, ¿sí? La calculadora en radianes para que pues eso sea equivalente a 8 por coseno de pi tercios, un medio, ¿sí? Y pues 8 entre 2, eso es 4. ¿Listo? Bien, ahora con y decimos 8 seno de teta, entonces seno de pi tercios. De nuevo, si desconocen las equivalencias de los ángulos, utilicen la calculadora en radianes. Entonces nos quedaría 8 por seno de pi tercios es equivalente a raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? 8 entre 2, 4, por lo tanto esto es igual a 4 raíz de 3. Y como z permanece constante, pues simplemente z sigue siendo 7. ¿Listo? Quiere decir que entonces, dejarlo por acá, que entonces el punto 8 pi tercios, 7 es equivalente a dejar por acá 4, 4 raíz de 3, 7. ¿Listo? Eso con respecto a la conversión de cilíndricas a rectangulares. Ahora, si nosotros vemos una conversión de rectangulares a cilíndricas, es fundamental tener en cuenta lo siguiente. Entonces, para convertir de coordenadas aquí me faltó la S, ahora es acíndrica, coordenadas rectangulares recuerden que las rectangulares son aquellas que tienen la forma x, y, z a
cilíndricas R, teta, z, a resumir ahí, usamos dos puntos aparte y debemos tener presente la ecuación de un círculo de radio 0, 0. Entonces r al cuadrado es igual a x cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? También que tangente del ángulo es igual a y sobre x, ¿listo? Y que z permanece constante, es decir, z no cambia entre rectangulares y cilíndricas en ninguno de los casos. Entonces, si nosotros nos dicen que convertamos un punto, entonces nos dicen convierta menos raíz de 2, raíz de 2, 1 de coordenadas rectangulares a cilíndricas. ¿Listo? Entonces, tenemos este punto que nos dicen que está en coordenadas rectangulares, es decir, que tiene la forma x, y, z respectivamente, ¿cierto? X, y, z. Por lo tanto, pues sabemos que r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Si nosotros reemplazamos, por así decirlo, pues sabemos que en este caso r cuadrado representa, ¿cierto? Un radio, ¿vale? En este caso lo podríamos calcular. Entonces, r cuadrado será igual a ¿qué? A x al cuadrado. ¿Quién es x? Menos raíz de 2 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado. Entonces, raíz con el cuadrado se cancelan, menos al cuadrado es más, y nos queda que r cuadrado es igual a 4. Aplicamos raíces a ambos lados, ¿sí? Y por ende sabemos que r cuadrado o raíz cuadrada de r cuadrado sería el valor absoluto de r, por lo tanto r será igual raíz de 4, 2. ¿Listo? Por lo tanto, pues tenemos un radio de 2. ¿Listo? Bien. Ahora, ya tenemos r, que faltaría teta. Entonces lo podríamos, digamos que calcular a partir de tangente de teta igual a y sobre x. ¿Listo? Por lo tanto, pues me quedaría, si despejo el ángulo, que teta es igual a arco tangente a la menos 1 de y sobre x, o sea, en este caso de raíz de 2 sobre menos raíz de 2, ¿sí? Por lo tanto, pues sabemos que raíz de 2 sobre raíz de 2 da 1, en este caso pues menos 1 por el menos que está debajo. Tangente a la menos 1 de menos 1 o arco tangente de menos 1, eso nos da en radianes menos pi cuartos o menos un cuarto de pi, y como z permanece constante, pues simplemente z es igual a 1. Por lo tanto, este punto de acá, ¿sí? Menos raíz de 2, raíz de 2,1 es equivalente a nosotros tener 2, ¿cierto? 2, menos pi cuartos, 1. ¿Listo? Es la equivalencia del punto en coordenadas cilíndricas. Bien. Si nosotros queremos evaluar lo que son las integrales triples en coordenadas polares, ¿sí? Entonces hay que tener presente lo siguiente. Entonces, miremos, evaluación
de integrales triples en coordenadas. Uno las puede llamar coordenadas cilíndricas o coordenadas polares y básicamente multiplicar la z por las polares y ya. Entonces las voy a llamar en coordenadas cilíndricas. Listo. Listo. Entonces, miremoslo a ver cómo nos queda. Bien. Hay que tenerlo en cuenta lo siguiente. Vamos a suponer que E es una región tipo 1. Y que esa región tipo 1 tiene una proyección, entonces cuya proyección llamemos esa proyección T sobre el plano XY es convenientemente descrita en coordenadas polares. ¿Listo? Ahora, ¿por qué polares? Porque básicamente una región E en el espacio tridimensional, o bueno, básicamente va a representar el conjunto de la tríada ordenada XYZ, ¿sí? Tales que XY pertenece, ¿sí?, a D, a la otra región. Y vamos a definir que U sub 1 de XY es menor o igual a Z y Z es menor o igual a U sub 2 de XY. ¿Sí? ¿Por qué planteo solo Z en términos de XY? Porque Z permanece constante. ¿Listo? Y si yo describo la región D que pertenece a E, ¿sí? Entonces podríamos plantear que la región D es igual al conjunto de R, de la pareja ordenada R, teta, tales que alfa es menor o igual a teta y menor o igual que beta, ¿listo? Donde h sub 1 de teta es menor o igual a R y menor o igual a h sub 2 de teta. ¿Listo? Bien, eso a partir de las regiones. Entonces uno dice, bueno, si yo tengo, entonces la triple integral de una región E de f, bueno, vamos a ver con azul, de f de XYZ por un diferencial de volumen va a ser igual, ¿sí?, a una doble integral de una región D, ¿cierto?, factor de la integral de U sub 1 de XY hasta U sub 2 de XY. ¿Sí? ¿De quién? De f de XYZ
por un diferencial de área, ¿cierto? Bueno, perdón, por un diferencial de z, qué pena, que multiplica a un diferencial de área. ¿Listo? Ahora, eso desde el punto de vista rectangular. Si nosotros lo planteamos, esa combinación de esa z, que es u sub 1 y u sub 2, apolar o acilíndrica, para que se convierta en cilíndrica, diríamos entonces que la triple integral de una región E de f de x, y, z por un diferencial de volumen va a ser igual a la integral que va desde alfa hasta beta por la integral que va desde h sub 1 de teta hasta h sub 2 de teta por la integral que va hasta u sub 1 y u sub 2, pero o sea, permanece constante, pero hay que tener en cuenta que x y y tienen unas equivalencias, que x es r coseno de teta y que y es r seno de teta. ¿Listo? Entonces u sub 2 igual r coseno de teta, r seno de teta. ¿Sí? De una función, pero ya no en términos de x y z, sino igual de r coseno de teta, r seno de teta, z. Todo esto por el jacobiano r por dz de r de teta. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, básicamente, pues esta será una forma de expresar una integral triple en coordenadas cilíndricas. ¿Listo? Entonces, a partir de ello, se nos plantea el siguiente ejercicio. Miremos por acá. Un sólido, llamemos ese sólido E, se encuentra dentro de un cilindro. X cuadrado más y cuadrado igual a 1, coma por debajo del plano z igual a 4 y por encima del paraboloide z igual a 1 menos x a la 2 menos y a la 2. ¿Listo? Y nos van a pedir que encontremos la masa de esa región. ¿Listo? Entonces, bien, para nosotros poder encontrar la masa de esa región hay que tener en cuenta que la densidad en cualquier punto es proporcional a la distancia del eje del cilindro. ¿Listo? Y nos dicen encuentre la masa.
de E. ¿Listo? Entonces, en primera instancia hay que tener en cuenta que si la densidad es proporcional a la distancia del eje del cilindro, en este caso este cilindro está sobre Z, ¿sí? Pues hay una ecuación de proporcionalidad. Listo, ya ahorita la miramos. Entonces, planteemos primero la región. Tenemos por aquí a Z, por acá a Y y por acá a X. ¿Listo? Entonces, primero nos dicen que tenemos un cilindro de radio 1, ¿cierto? Que es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces vamos a plantearlo inicialmente. Ahí no me salió el... Ahí. Vamos a dejarlo más bien por acá arriba. ¿Listo? Entonces, digamos que esté por acá. Y entonces tenemos este cilindro. Entonces, este cilindro es modelado por la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Sí? Listo. Ahora nos dicen que por debajo del plano z igual a 4. ¿Qué quiere decir eso? Que justo cuando z es igual a 4 va a existir un plano, ¿sí?, que va a cortar a dicho cilindro, como diciéndole, oiga, hasta aquí es la altura. ¿Listo? Entonces este es z igual a 4. ¿Vale? Y nos dicen también que está por encima del paraboloide z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces este es un paraboloide que pues abre hacia abajo y corta el eje z cuando x y y valen 0, o sea en 1. Entonces digamos que por acá, ¿cierto? Y hace más o menos esta forma, manteniendo el contorno del cilindro. ¿Listo? Bien, y recordamos entonces que este punto será el punto 0,0,1, ¿sí? Y que este paraboloide pues se representaría por z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, que es un equivalente a tener z igual a 1 menos r cuadrado, ¿sí?, según la ecuación de un círculo con centro en radio 0. ¿Listo? O con centro en 0. Bien, de acuerdo a esto nosotros podemos definir la región donde se encuentra. Pero antes de eso, recordemos que dado que la densidad en x, y, z es proporcional a la distancia del eje z la función de densidad es, entonces lo voy a plantear acá, f de x, y, z es igual a la constante de proporcionalidad por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Listo? Que en otras palabras esto es lo mismo que tener k por r, haciendo la respectiva equivalencia. Ahora, k es la constante de proporcionalidad,
¿sí? Simplemente lo que nos dice es que, no sé, entre más cerca estemos al eje Z, un punto esté más cerca al eje Z, puede que tenga una mayor o menor densidad a comparación con uno que esté más alejado. ¿Listo? Básicamente eso es lo que pues, nos dice que hay una proporcionalidad de acuerdo al eje Z. ¿Listo? Las proporcionalidades o la ecuación de proporcionalidad cambia respecto al eje que se esté trabajando. ¿Sí? Es decir, a donde esté la proyección, porque el cilindro puede estar proyectado en Z, pero también puede estar, digamos, sobre X o sobre Y. ¿Listo? Esto dependiendo de la región. Ahora, si nosotros definimos a E como la región, nosotros la podemos acotar a partir de lo siguiente. Recordemos que es el conjunto de una tríada ordenada R, θ, Z. ¿Sí? Por lo tanto, entonces tales, vamos a definir de a dónde está cada variable. Empecemos por R. R está contenida en este caso entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque pues si sabemos que esto modela la ecuación general de un círculo con centro en 0 y con radio 1, porque pues en este caso es x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado, y si r cuadrado es igual a 1, pues el radio es 1, ¿cierto? Entonces iría desde 0 hasta 1. Ahora, con respecto a θ, como no hay ninguna restricción con respecto a la región, es decir, si yo trazo un vector desde el origen hacia cualquier proyección de mi cilindro, en este caso de mi hiperboloide, y lo bordeo con respecto a la longitud de X, ¿sí? O al eje X, no hay ninguna restricción, es decir, iría desde 0 hasta los 360 grados, o sea, hasta 2pi. Entonces iría desde 0 hasta 2pi, ¿sí? Y con respecto a Z, sabemos que es constante, pero también sabemos que es una variación con respecto a la proyección del cilindro. En este caso iría desde, ojo, no iría desde 0 hasta 4, porque tenemos un hiperboloide dentro del cilindro. Por lo tanto, la masa que nosotros vamos a calcular es básicamente toda la que está contenida en esta zona que estoy sombreando. ¿Sí? Toda esta zona. ¿Sí? Esta sería la que estaremos hallando. Bien, entonces, de acuerdo a eso, pues no iría desde 0 hasta 4, sino desde 1 menos r cuadrado hasta 4. ¿Listo? Que sería el hiperboloide. Entonces, quedaría 1 menos r cuadrado hasta 4. ¿Sí? Y pues, básicamente podríamos plantear nuestra región y decir entonces que la masa es igual a la integral de 0 hasta 2pi, recuerden que es para θ, de la integral de 0 hasta 1, esto es para r, de la integral de 1 menos r cuadrado, este z, hasta 4. ¿De quién? De la constante de proporcionalidad k por r, ¿sí? Esto por el jacobiano r de z de r de θ. ¿Listo? Y ya lo que nos queda pues es básicamente resolver esa integral, ¿sí? Que pues es algo típico y sencillo que ya pues pueden ir desarrollando. Entonces queda la integral de 0 a 2pi, o si quieren saco la constante y queda la constante que multiplica la integral de 0 a 2 veces pi por la integral de 0 hasta 1, y recordemos que aquí antes de integrar se hace la distributiva r por r cuadrado, y si lo integro me quedaría r a la 3 sobre 3. ¿Y de dónde a dónde? Perdón, estamos integrando respecto a z, entonces hago la distributiva, entonces me quedaría r al cuadrado, ¿cierto? Pero como es respecto a z, entonces quedaría r cuadrado por z. ¿Listo? Ahora, ¿de dónde a dónde va z? Pues z está acotado desde 1 menos r cuadrado hasta 4 de r de θ. ¿Listo? Y
esto quedaría igual a la constante de proporcionalidad integral de 0 hasta 2pi integral de 0 hasta 1. Evaluamos los límites de integración y me queda r cuadrado. Entonces lo podemos inclusive factorizar, pero dejémoslo así, como 4 elevado a la 2, ¿cierto? Eso vendría siendo el límite superior, ¿sí? R cuadrado, entonces, perdón, respecto a z, entonces quería r cuadrado por z, en este caso z es 4, la cosa lo estaba cambiando, 4 menos, ahora sí, quedaría r cuadrado por z, pero z es 1 menos r cuadrado, ahora sí, y todo esto dr de teta. Entonces, antes de integrar respecto a dr, pues se recomienda hacer esa distributiva que tengamos por ahí. Entonces nos queda que la masa es igual a la constante de proporcionalidad integral de 0 hasta 2pi integral de 0 hasta 1 de 4 r a la 2 menos r a la 2, ¿cierto? Menos r a la 2 por menos r a la 2, entonces más r a la 4, ¿sí? Más o menos de esta forma. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros agrupamos, pues sabemos que este se puede operar por este por términos semejantes. Entonces, de una vez voy a colocar que esto es equivalente a r a la 4, sí, r a la 4 más 3 r a la 2, ¿sí? 4r a la 2 menos r a la 2, 3r a la 2. ¿Listo? Bien, entonces, de acuerdo a esto, pues queda ddr de teta, ¿vale? Entonces, esto será igual a la constante k integral de 0 hasta 2pi, ¿sí? Integramos respecto a r y nos queda r a la 5, ahora sí respecto a r, sobre 5, más 3r a la 3 sobre 3, o sea que el 3 se cancela, entonces 3r a la 3 sobre 3, ¿sí? Esto se cancela, da 1, y donde r va a estar evaluada entre r igual a 0 y r igual a 1, todo esto de teta. Ahora, tengan en cuenta que como el límite inferior es 0, pues cuando reemplacemos todo me daría 0, entonces simplemente lo voy a reemplazar por 1. Entonces nos quedaría que la masa sería igual a la constante k por la integral de 0 hasta 1, hasta 2pi, y evaluamos nuestros límites. Voy a evaluar el límite superior, quedaría 1 a la 5 sobre 5, ¿cierto? Más 1 a la 3, ¿cierto? Y todo esto de teta. ¿Listo? Entonces, si nosotros hacemos esa respectiva operación, pues nos queda que entonces eso es igual a la constante k, ¿cierto? Y todo lo que está ahí adentro es constante, entonces 1 por 5, 5, más 1, 6, entonces eso nos daría 6 quintos, entonces quedaría 6 quintos por k integral de 0 hasta 2pi de teta. Y pues en el momento de integración nos queda 6k sobre 5 teta evaluado desde teta igual a 0 hasta teta igual a 2pi. Con 0 lo mismo, nos daría 0, pero por lo tanto con 2pi nos queda que la masa es igual a 6 por 2pi por k sobre 5. ¿Listo? Y pues hacemos la respectiva operación y nos queda que eso es 12 pi k sobre 5. ¿Listo? Bien.
De acuerdo a esto, pues es como se plantea o una de las formas de la cual podríamos resolver un ejercicio de integración triple, ¿cierto? Cambiando o transformando, ¿cierto? Una región rectangular a una cilíndrica, ¿listo? A partir de coordenadas polares, ¿listo? Bien. Eh, Otra forma es que nosotros, por ejemplo, nos digan, evalúe la integral que va desde menos 2 a 2 raíz de menos, bueno, integral de raíz de menos raíz de 4 menos x a la 2 hasta la raíz de 4 menos x a la 2 por la integral de raíz de x a la 2 más y a la 2 hasta 2 de x a la 2 más y a la 2 de z de y de x. ¿Listo? Entonces, aquí pues hay que tener, digamos que presente lo que nos están dando. Como es de z de y de x, quiere decir que en la primera despejaron a x, en la segunda y, en la tercera z, ¿sí? En la tercera integral. Entonces uno trata de plantear las equivalencias y pues entender un poco, ¿sí?, el comportamiento. Puede que sea necesario realizar la gráfica de cada uno de estos acotamientos, pero también si usted tiene buenas bases con respecto a integración polar o a coordenadas polares, usted sabe de principio que, por ejemplo, la región, ¿sí?, voy a llamarla E, ¿sí?, voy a decir que es el conjunto de la tríada ordenada de x, y, z, ¿sí?, se comporta de la siguiente forma. Entonces, x está entre menos 2 y 2. Y está entre menos raíz de 4 menos x a la 2 y raíz de 4 menos x a la 2. Mientras que z está entre raíz de x a la 2 más y a la 2 y 2. ¿Sí? Esto básicamente nos dice que si nosotros queremos transformar eso a polares, hay que tener en cuenta que en x, si lo vemos desde el punto de vista de x, se está desplazando entre menos 2 y 2, ¿sí?, si lo vemos desde el punto de vista de x. Y estas gráficas, o bueno, esta región, lo que me está diciendo básicamente es que y es igual a raíz de 4 menos x a la 2. ¿Sí? Si yo a ambos lados multiplico por un cuadrado, ¿sí?, la raíz se va y me queda y cuadrado igual a 4 menos x a la 2, que si yo lo despejo, pues me queda que x a la 2 más y a la 2 es igual a 4, o sea que tenemos es un cilindro de radio 2, porque r cuadrado es 4. ¿Listo? Entonces, esto pues es fundamental, ya entonces podríamos definir que r cuadrado es igual a 4, por lo tanto r es igual a 2. Y como es un parte de la ecuación de un círculo con centro en 0, 0, el radio es 2, por lo tanto r iría de 0 hasta 2, ¿sí? Y si nos damos cuenta, el hecho de que x, ¿sí?, se desplaza entre menos 2 y 2, quiere decir es que está tomando todo el cilindro, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos nuestro cilindro, lo que nos indica es que aquí estaría menos 2, si fuese así, y aquí estaría 2, lo que conlleva es que está acotando todo el cilindro, ¿sí? Entonces, pues por lo tanto los límites se pueden considerar de esa forma, que irían desde menos 2 a 2 con respecto al ángulo, o bueno, a x, ¿sí? Y eso nos diría que el ángulo θ está variando hasta 2pi, ¿sí?, que serían los 360, ¿sí?
porque está acotando todo el cilindro. Si fuese de 0 hasta 2, pues ya serían 90 grados, entonces pues ya sería pi medio, ya cambia un poco. ¿Listo? Entonces, eso va a tener en cuenta. Y con respecto a z no hay problema, simplemente pues sabemos que la altura y la acotamos y ya, ¿vale? Entonces, voy a hacer un poco rápido, voy a plantearlo. De acuerdo a la propiedad, entonces tendríamos que eso iría integral desde 0 hasta 2pi, integral desde 0 hasta 2, que es para r, e integral de x cuadrado más y cuadrado dentro de una raíz. Entonces es como si nosotros tuviésemos, lo voy a plantear por acá abajito, raíz, bueno, acá arriba más bien, esto es como si nosotros tuviésemos raíz de r cuadrado, y eso pues es un valor absoluto, pero pues en parte lo que también sabemos es que nos da r, ¿sí? Entonces nos daría r, por lo tanto iría desde r hasta 2, ¿sí? ¿De quién? Pues tenemos el jacobiano, pero también tenemos a x más y cuadrado, que sabemos que es r cuadrado, entonces queda r cuadrado por el jacobiano r de z de r de teta. ¿Listo? Y ya pues sería integrar. Entonces, integral de 0 hasta 2pi, integral de 0 hasta 2, integral de r, bueno, de una vez lo resolvemos. Distributiva quedaría r a la 3, pero como es respecto a z, quedaría r a la 3 z evaluado desde z igual a r hasta z igual a 2 de r de teta, ¿sí? Por lo tanto, eso sería igual integral de 0 hasta 2pi, integral de 0 hasta 2. Evaluamos el límite superior, quedaría 2 a la 3, 2 a la 3 es 8, pero lo voy a dejar expresado, 2 a la 3, perdón, es con z, vuelve y pasa. Entonces quedaría 2 r a la 3, ¿sí? Menos el inferior, que en este caso quedaría r a la 3 por z, que en este caso es r. Todo esto de r de teta, ¿sí? Y simplificamos un poco e integramos en simultáneo, entonces queda integral de 0 hasta 2pi. Vamos a integrar de una vez, entonces queda 2 r a la 4 sobre 4, r a la 3 por r a la 4, entonces quedaría menos r a la 5 sobre 5, ¿sí? Esto evaluado desde r igual a 0 hasta r igual a 2 de teta. Y continuamos, quedaría integral de 0 hasta 2pi. Evaluamos, 2 entre 4 es un medio, ¿sí? Entonces pues simplemente teníamos un medio, límite superior, entonces sería un medio que multiplica 2 a la 4 menos 2 a la 5 sobre 5, y esto de teta, ¿sí? Nosotros pues podríamos hacer la respectiva operación, ¿cierto? En este caso, los límites tenemos 2 a la 4 por un medio, entonces 2 a la 4, bueno, esto quedaría igual a la integral de 0 hasta 2pi de 2 a la 4, eso viene siendo 16, ¿cierto? Pero como está entre 2, eso nos daría 8. Entonces quedaría 8 menos 2 a la 5, eso es 32, y quedaría 32 quintos. ¿Listo? Entonces todo eso de teta es constante. Ahorita lo sacamos, 8 por 5, 40, menos 32, 16, y eso nos daría 16 quintos. Entonces queda igual a 16 quintos integral de 0 hasta 2pi de teta, e integramos, nos queda 16 quintos por teta evaluado desde teta igual a 0 hasta teta igual a 2pi, de manera que si nosotros reemplazamos,
pues nos queda que el volumen es igual a 16, bueno, de una vez, 16, ¿qué? 8 por 5, ¿sí? 2pi entre pi. Ok, tuvimos aquí un fallo de 8 por 5, 40 menos, lo estaba haciendo mal. Aquí no es 16, sino es 8. 8. Claro, y ahora sí, 8 por, sí, 8 por 2 daría 16 pi sobre 5 unidades cúbicas. Sí, y ya. Claro, 8 por 5, 40 menos 32 es 16, es 8. ¿Listo? Y listo, chicos. Vale, entonces quedo atento. Cualquier inquietud que presenten respecto a este tema, la invitación es a que revisen, a que estudien bastante. ¿Listo, muchachos?